Con el anterior estudio de PISA, porque en el anterior estudio ya estábamos más o menos un poquito más arriba de donde estamos ahora, pero no mucho más, escribí un artículo para Le Monde Diplomatique que se llamaba Lectura y Democracia, que tuvo relativa éxito y fama mundial. Bien. Porque la cuestión ya no es solo que nuestra inteligencia sea lingüística, efectivamente. Lingüística, por eso somos animales parlantes. Nuestra cultura está hecha de palabras, es decir, simbolizamos porque tenemos palabras. Y por eso nos diferenciamos de cualquier otra especie animal. Pero es que además nuestra convivencia está hecha de palabras, y eso no hay que perderlo de vista. Es decir, que los consensos, que la armonía o no que podamos alcanzar en nuestra convivencia, en nuestras sociedades actuales, está hecha de palabras. Por tanto, que la conciencia propiamente política sobre la realidad solo se adquiere mediante un buen dominio lingüístico y capacidad de razonar sobre la realidad. Y ahí voy ya también a hechos tangibles y muy concretos. Cuando un estudiante universitario, como está documentado, es incapaz, ya no solo a veces de comprender una sola editorial de un periódico, sino de comparar dos periódicos distintos, con dos opiniones diferentes y encontrar los puntos de disensión de acuerdo, y no son capaces, y en este estudio que os comentaba antes aparece meridianamente claro, hay un ciudadano que ha abdicado de ser ciudadano. Ha hecho una abdicación más o menos consciente del asunto. Por tanto, la lectura lo que ayuda es a formar ciudadanos críticos y ciudadanos con pleno poder y conciencia, pensamiento crítico, de lo que deben hacer en sociedad. Por tanto, la lectura es necesaria para una sociedad democrática y eso no hay que perderlo de vista. O sea que los gobiernos deberían... De ahí la necesidad exacta de una apuesta política por este tema. Claro, y no es una cuestión estética que me guste o no me guste leer, no es una cuestión ya meramente estética que también, es decir, uno alcanza el placer del refinamiento de la lectura cuando es un lector habitual. Entonces, también neurobiológicamente está demostrado que uno libera cuando sabe leer. Es muy curioso cómo los niños dicen que tienen todo su cerebro ocupado en el aprendizaje de la lectura y los flujos sanguíneos en todos los hemisferios se ven, y cuando uno aprende a leer queda en el hemisferio izquierdo un mero reguero ventral en donde se alimenta porque has liberado todo el cerebro para otras operaciones. Entonces, bueno, ahí llega el placer estético de la lectura, pero ese placer solo se adquiere a posteriori, ¿no? Luego que los individuos que aprenden y leen bien, luego leen bien en otras cosas. Bueno, la lectura crea personalidades más refinadas en este sentido, gente que disfruta más de la vida, pero también gente que tiene la capacidad crítica del análisis, y esto es muy importante. Pero también la gente que tiene capacidad de relacionarse socialmente. Entonces, si no tienes esto, desde el punto de vista profesional también vas un poco cojo. Aquí entra el papel, digamos, funcional de la cultura. La cultura, aparte de un placer y una necesidad en sí misma, la cultura te permite moverte de una forma informada y de una forma fluida por el mundo. Entonces, el mundo educativo, todo esto tendría que hacer más énfasis. Para vivir es suficiente, pero la lectura lo que propicia es un estadio, digamos, superior de racionalización de las cosas, que es mejor para los ciudadanos en general o para las personas en general.